La discapacidad era eso, un tabú. Si alguien tenía discapacidad, implicaba la lástima, la pena. Caminando por la calle me decían, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Pero en realidad la pobrecita eres tú. Una empresa no debe cumplir una ley para incluirte porque tienes una discapacidad. Es tu derecho trabajar, es tu derecho estudiar. Pero yo no debería trabajar porque existe una ley, sino porque es mi derecho y porque me he capacitado. Nos cerraron las puertas con ciertos proyectos que teníamos de turismo accesible, educación inclusiva, simplemente dejaron de hacerlo. Y eso es real y es lamentable. El metro no es accesible, no tiene esos espacios. Y estamos hablando que lo están promocionando como el mejor transporte y que va a movilizar masas, que se va a masificar. Al señor alcalde, mi profesor en la universidad, es necesario, preciso, hacer de Quito una ciudad accesible, no solo porque es la capital de este país, sino porque es una ciudad mundialmente reconocida, querida, muchos visitantes, turismo accesible, inclusión y accesibilidad al medio físico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su 10º episodio de Entre Ambos Tres, el podcast más divertido que podrás encontrar en internet. Y hoy estamos con una invitada de lujo y también, como siempre, con mi querido compañero, amigo y, ¿qué será? Copresentador, pana, yunta, fala de lira, mi querido Javier Guerrero Cázares. Bienvenido, Javier, a tu 10º episodio acá, Entre Ambos Tres. Juanito, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que están atrás de las cámaras. También recuerden que este podcast llega gracias a Gema Comunicación Activa. El día de hoy hablamos sobre inclusión, ¿no? Un tema muy importante, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Pamela Salazar, es comunicadora, ha trabajado en algunas instituciones, también ha pasado por algunos medios de comunicación y principalmente pues trabaja en pro de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física. Pertenece a la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física, así que démosle la bienvenida a nuestra querida Pamela. Bienvenida a esta tu casa. Buenas noches, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Javier. Es un gusto estar aquí con ustedes divirtiéndome también. Qué gusto tenerte, Pamela, y un poco que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo está hoy por hoy el tema de la discapacidad? Tuvimos avances, las cosas quizá han cambiado un poco. ¿Cómo está la situación de las personas con discapacidad actualmente en nuestro Ecuador? Creo que el Ecuador ha trabajado bastante a nivel de la región en todo lo que es el proceso de inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A nivel institucional tenemos normas INEN, estamos hablando de que existe ciertas reglas que te obligan a que sea una ciudad accesible, pero para mí lo más complicado como comunicadora, mujer y también con discapacidad física en este caso, creo que aún falta mucho por hacer, sobre todo con respecto a la barrera actitudinal. Aún pienso que la discapacidad, 40 años atrás, no voy a decir mi edad, pero era muy complicado el tema. No, además, por caballerosidad, no te vamos a preguntar eso, aunque yo sí sé. Ay, ya. No, está bien, yo creo que sí se ha trabajado, pero aún el tema más importante para mí es vencer la barrera de actitudinal. Si hablamos de inclusión, es necesario que tú estés dispuesto a incluirte, porque yo estoy absolutamente sensibilizada frente a la discapacidad. La mía, la de las personas que me rodean en algunos casos, en mi caso también de mi familia, pero tú, el otro, el alter, es el que debe empezar e iniciar ese cambio. Ahora vamos a hablar de un personaje histórico dentro de nuestro país, que entre varias cosas que tuvo pros y contras, posiblemente el tema más pro que lo hizo, como Lenín Moreno Garcés, fue el tema de hablar de discapacidad en Ecuador. Antes de Lenín Moreno Garcés poco se hablaba. Y él tenía en sus conversatorios algo muy puntual, ¿no? Que decías, el último cuarto de la casa era para la persona con discapacidad. Ahí era donde se le escondía, y muchos lo recordamos así. Era la persona escondida, el tabú, el miedo. Tal vez se hablaba mucho de lo que pasaba en la familia y qué pena que tengas una persona con discapacidad. Luego de Lenín Moreno cambian las cosas. ¿Cómo lo ves tú? Personalmente y mi experiencia, yo tengo una hermana con discapacidad, yo nunca me sentí así. En mi familia fue muy distinto. Fue un proceso de empoderamiento desde muy pequeña. Es un esfuerzo, pero en la generalidad absolutamente de acuerdo. La discapacidad era eso, un tabú. Si alguien tenía discapacidad, implicaba la lástima, la pena. A mí muchas veces me pasó. Yo antes caminaba, hoy no.
pero caminando por la calle me decían, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Pero en realidad la pobrecita eres tú, perdón, porque obviamente, o sea, qué pensamiento tan arcaico. Y ahora, mejor dicho, hoy la discapacidad está entendida como lo que es una condición de vida. Antes era una enfermedad o incluso un castigo. Evidentemente creo que el que tú tengas una discapacidad y estés en un puesto de poder, como fue el caso del presidente Moreno, te implica cambios. El palacio se modificó internamente. Había rampas, le hicieron el ascensor porque evidentemente él necesitaba movilizarse y fue tratado como lo que era, un presidente. Pero para mí, la ley no debería existir porque no debe, una empresa no debe cumplir una ley para incluirte porque tienes una discapacidad. Es tu derecho trabajar, es tu derecho estudiar. Pero aquí existe una ley que sí, si la vemos generalmente está bien. Pero yo no debería trabajar porque existe una ley, sino porque es mi derecho y porque me he capacitado. Evidentemente, Moreno tenía discapacidad, sentía la discapacidad y su trabajo en favor de eso fue distinto porque lo sentía. A partir de eso, yo pienso, sin tener una coincidencia política, por así decirlo, se ha venido a menos el tema del trabajo. Hoy, por ahora, muchas instituciones dejaron de trabajar con el Consejo, con el CONADIS en este caso, con la federación también a la que tú trabajo ahí como comunicadora. Muchas empresas e instituciones nos cerraron las puertas con ciertos proyectos que teníamos de turismo accesible, educación inclusiva, simplemente dejaron de hacerlo. Y eso es real y es lamentable. Ahora, hablando de un personaje como Lenín Moreno, que seguramente hoy no tiene la mejor imagen porque realmente hay que decir las cosas, su gobierno fue desastroso, pero el Lenín Moreno de 2008 a 2013 más o menos sentó las bases de un Ecuador un poco más inclusivo. De esa época acá, ¿qué ha cambiado? ¿Qué está mal? ¿Qué hay que mejorar? ¿O qué derechos dejaron de ser progresivos y se convirtieron en regresivos? Yo no creo que haya un retroceso tan heavy como el que dices, pero sí pienso que es necesario el compromiso de la institución pública, de la institución gubernamental. Si tenemos un proyecto de turismo accesible, podemos hacer maravillas si así lo pensamos, pero si no tenemos el aval de la institución, o sea, complicado generar ese espacio, ¿no? Yo, así que te digo que un retroceso, no, pero en el tema del limitante, del poder acceder a desarrollar los proyectos con respecto al gobierno, sí ha habido. Y no creo que eso cambie, porque la discapacidad no solo debes sentirla, pero también tienes que tener un proceso de inclusión, de pensar en el otro, en la condición. Y eso es lo que pasó. O sea, nosotros no voy a decir nombres, pero muchas empresas e instituciones del gobierno nos dijeron, no, ¿sabes qué? En esto no estoy interesada, el proyecto de turismo, el hacer unas alfombras de playa que permitan el acceso de las sillas de ruedas al mar. No, por ahora estamos bajo perfil, por así decirlo. Yo creo que la idea es que, primero, la discapacidad sea vista como lo que es una condición. No me estás haciendo un favor el que me estés dando trabajo o el que estés permitiendo que desarrolles los proyectos. Es un beneficio. Y además también, hablando de turismo accesible específicamente, ya que he puesto el ejemplo, también beneficia al país, ¿no? O sea, es un país de los 4 mundos, un país único, maravilloso. El turismo nos podría ayudar un montón si encaminamos a lo que es el turismo inclusivo, un turismo para todos, un turismo para todas. Ahora, dentro de estas barreras que se tenía, inclusive había las barreras físicas. Las calles no estaban preparadas para personas con discapacidad. Por ejemplo, ir a un centro comercial no había un acceso para personas con discapacidad. Básicamente no había nada. Así es. Luego hubo este cambio, ¿no? ¿Cómo sientes este cambio, esta barrera que desde lo físico, urbanístico, se podría decir, hubo para el acceso de personas e inclusión de personas con discapacidad? Yo soy usuaria de silla de ruedas. Yo no voy por la calle sola, debo admitirlo. Siempre necesito un acompañante porque por mi condición no puedo empujarme sola en la calle, pero yo tengo compañeras que usan un transporte público, por ejemplo, y es lo más complicado en este país, sobre todo en Quito. No solo porque el señor chofer no tiene la empatía para permitirte subir, porque aparte pagas medio pasaje, sino que las calles, no solo, o sea, si ustedes se fijan y hacen un contexto, solo la entrada al Consejo, que es donde está la federación en la 10 de agosto,
pues si no, 10 de agosto entre Sí, sí, Villalengua claro. y Carondelet. Vaya viendo, ¿ah? Hay un huequísimo en una vereda y literalmente mi compañera va por la calle porque no puede acceder a la vereda. Y si logra acceder, más allá no tiene una rampa. Entonces, ¿cómo? El trole, ustedes han visto, antes se desplegaba una especie de rampa que te permitía bajar desde la parada al trole. Hoy, no sé por qué esa razón, se quitó Hay esa huecos. rampa. Las compañeras tienen que literalmente saltar en la silla. Y estamos hablando de compañeras que tienen una lesión medular, es decir, no pueden levantarse. En mi caso, es una malformación congénita. Puedo levantarme, tengo una movilidad reducida, por así decirlo. Entonces, no sé, para mí sería fácil el pararme, pero para ellas no. Entonces, el trabajo ya implica también el trabajo de municipios, el trabajo de gobernación. O sea, ¿qué pasa cuando decidieron quitar esa rampa? No están cumpliendo la ley, no están siendo inclusivos. Entonces, el trabajo de las ciudades desde los GATS es muy importante y pienso que eso sí se ha mermado muchísimo. El metro no es accesible. No tiene esos espacios. Y estamos hablando que lo están promocionando como el mejor transporte que va a movilizar masas, que se va a masificar. Y en esa masificación, ¿dónde está la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Hay braille en las paradas? ¿Cómo se pueden hacer las personas con discapacidad auditiva? Eso es importante pensar. Entonces, es tan simple como el ponerse un poquito lo que es la empatía, ¿no? En los zapatos del otro. Ahora un poco justamente hablando de eso, ¿no? ¿Cómo llegas tú a engancharte con esta lucha por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué es lo que te marca un antes y un después para obviamente empoderarte, ¿no? Desde esa lucha, desde esa visión de una condición, de una condición que es habitual en este mundo y hay, como tú decías, hay muchas barreras actitudinales. Yo nací con discapacidad, mi diagnóstico es malformaciones congénitas, 25 cirugías hasta el momento, acortamiento de pierna izquierda, una escoliosis muy compleja, desde muy niña varias cirugías, pero nunca sentí que yo tenía una discapacidad, nunca. Mi familia, bueno, ahí voy a llorar, vengo de una familia Llora, muy tranquila. matriarcal, mi abuela era una mujer estupenda, fuera de su época, fuera de su tiempo. Siempre nos decía, ustedes tienen que ser mujeres trabajadoras, estudiosas. Nunca se busquen un marido para mantener o para que les mantengan. No. Ustedes hagan su familia, pero sean prudentes, inteligentes. Siempre nos motivó y a mí sobre todo. Entonces mi abuelita siempre me decía, no eres menos porque eres diferente. No. Cuidado y alguien te dice eso. Entonces mi proceso fue distinto. Por ende, yo de verdad nunca sentí que tenía una discapacidad. Nunca sufrí bullying, nunca fui molestada. En mi colegio me integré súper bien, la universidad igual, pero tengo un hermano con discapacidad intelectual, el Esteban. Y siempre me di cuenta que realmente para él era mucho más difícil el acceso. El miedo de los demás. Antes te hablaba, sí, el chico con discapacidad intelectual es súper desinhibido, se masturba ahí en la calle, no hay ningún problema, o está en la parada y eso pasa. Eso es lo que te decían. Y lo digo porque yo tenía un profesor que me dijo, tienes un hermano con discapacidad intelectual, qué chévere, se masturba fresca o no. Y yo, eso no tiene nada que ver. O sea, porque eso es importante. A ese nivel. Entonces dije, no, es que ahí hay algo que hacer. Y obviamente desde el colegio estuve siempre orientada a mejorar la calidad de vida de mi hermano, porque yo decía, ¿qué va a hacer él? Después no pudo integrarse en una educación regular, no le pasó eso, como hay muchos casos de chicos y chicas con discapacidad intelectual que lo logran. Esteban no lo logró. Mis papás contaban historias muy feas de cuando tuvo ese proceso de integración en la regularidad. Fue muy feo. Al final conseguimos la fundación El Triángulo, donde el Esteban está, que ha logrado adaptarse y también logró un proceso de inclusión laboral, que fue en una empresa, está en una multinacional de caramelos, de dulces bien rica. Entonces ahí le va bien. Por si nos quiere patrocinar, Por si saludos a acaso. Nestlé. Somos inclusivos y también nos gustan por los favor, excelente. que Y nos patrocinen gustan los los podcasts. chocolates también. Tangos todos los días, el éxito. Las fundas de caramelos de diciembre nos Por encantan. supuesto, todo. Chocapic, excelente. Muy bien. Entonces, eso fue mi motivación. Para mí el Esteban fue determinante. Yo me di cuenta que tenía una discapacidad cuando me quedé en la silla de ruedas hace 7 años. Eso fue, para mí todavía me cuesta. Y como hoy el Juan vio mi silla nueva, yo antes no tenía una, porque decía, no, es que me voy a parar. ¿Por qué me hago lío? Me compré una ahí de Fibeca, pues cualquiera, no pasa nada. Pero no, ya no pude lograrlo. Entonces ahí sí tocó el proceso. Ahí sí, o sea, tengo
No tengo. Tengo esa edad y hace 6 años comprendí que tenía discapacidad. Fue ahí, yo hice conciencia de mí misma que tenía una discapacidad y que aunque la discapacidad no es un limitante, sí. O sea, hay cosas que no puedo hacer y ahora debo estar consciente de que no puedo. Lo más difícil para mí es pedir ayuda. Nunca jamás la pedí. Hoy sí tengo que hacerlo y es complejo. Como cuando vas a un lugar, qué vergüenza decirle a tu amigo, disculpa, quiero ir al baño. Eso es complicado, pero es un proceso. El aceptarte, el aceptar el mundo que vives, la condición que tienes, pero también el aceptar que no por eso te vas a limitar y no por eso tienes que dar explicaciones. Yo siempre digo, yo quiero caminar por la calle sin tener que explicar por qué uso una silla de ruedas, por qué mi hermano tiene discapacidad intelectual, por qué mi compañera tiene un bastón, por qué mi otro compañero usa un audífono o el bastón blanco. Eso es crucial, creo. El ser libre, el tener discapacidad, pero ser libre sin tener que explicar por qué. Tú topaste un tema fundamental que es el tema de la educación. Y es complejo. Es complejo porque la inclusión buscó que se incluya a todas las personas, pero todavía tenemos la tara mental y el bloqueo que justamente es cómo educar a una persona con discapacidad, más allá del tema de la discapacidad física y la discapacidad intelectual. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se está hablando, por ejemplo, en otros países? Porque acá es como que, claro, la discapacidad intelectual es la persona que se va a sentar aquí, pero vamos a dar la misma clase. Y el que la agarró, la agarró. Así es el sistema público. Y lastimosamente así es el sistema público y no ha habido un proceso de inclusión adecuado. ¿Cómo lograrlo? Primero es lo más fácil, entre comillas, que es el acceso a la infraestructura, ¿no? Tenga rampas, que también tenga braille. Segundo, el lograr la sensibilización efectiva frente a los estudiantes y docentes con respecto a la discapacidad. Primero, lenguaje positivo. 0 discapacitados, 0 minusválidos, 0 tullidos, 0 ese tipo de cosas que aún comunicadores de alto nivel, a este calibre, siguen utilizando, ¿no? O sea, segundo, el proyecto del Estado debe ser masivo en ese sentido. No estaría loco decir que en la universidad hay un intérprete de lengua de señas para que una persona con discapacidad auditiva pueda acceder a. No es loco pensarlo. El Ecuador tiene un sistema de regulación y además de certificación de personas para interpretación de lengua de señas. Eso es importante, es básico. En el tema del COVID, te hablaban de todas las medidas que uno tenía que seguir. ¿Cuántos medios de comunicación se les ocurrió pensar que necesitamos un intérprete de lengua de señas para decirle, lávate las manos? ¿Qué te decían? Por ejemplo, en algo tan pequeño como las puertas, las manijas redondas, no las puedes abrir. ¿Qué pasa si no tienes manos como mi compañera? No puedes abrir las manijas de pomo, pero te decían, lávate súper bien las manos. ¿Cómo? Si no puedes abrir la perilla. Entonces, eso es importante. El proyecto realmente debe ser general para poder generar ese cambio. Y también capacitación súper fuerte para maestros, para los directores de que puedes acceder. Y sí, no es justo. Yo sí tengo un compañero que toda su vida escolar, su madre estuvo ahí las 4 o 5 horas que uno estaba en la escuela, sentada afuera, para primero que no le molesten, él tiene una discapacidad física, segundo para poder ayudarle a ir al baño. ¿Dónde estaba esa escuela que quizá no le pudo hacer una rampita para que él fuera al baño? Tiene una parálisis cerebral. Entonces, es para lograr un cambio, aunque sea que la empresa privada, por poner un ejemplo, esté dispuesta, necesitamos la parte pública. El Estado es un compromiso del Estado, no porque busquemos paternalismo, pero debe ser un compromiso del Estado para generar este cambio. En América Latina hay grandes ejemplos de eso. Argentina es un buen ejemplo de lo que se ha trabajado en discapacidad. España, en todo sentido, educación superior, escuelas, han trabajado por eso. Entonces, es un compromiso estatal y ese es uno de los grandes retos del nuevo gobierno. O sea, no solo debemos de estar ahí, no voy a decir, pero los candidatos se han reunido con gente de las federaciones. No podemos ser solo una propaganda política. El compromiso ahora que viene ahora que hay una nueva elección, con todo lo que ha implicado el cambio del país, lo que nos llevó a este punto de la elección, ese es el compromiso. El Estado es vital para que haya un cambio contundente. ¿El último gobierno solamente se lo pensó como bonos o si hubo algún trabajo? Yo voy a ser ahí sincera y yo no estoy de acuerdo con un Estado paternalista. Yo tengo muchos compañeros que dicen, a mí el Estado no me ha dado nada. Perdón, a mí nunca me dio.
El esfuerzo ha sido de mis padres. Educación privada, hospitales privados de las 25 cirugías, un trabajo constante de ellos. No es lo correcto porque hay muchas familias que no es el caso, pero creo que el bono no te soluciona el gran problema. O sea, ok, hay familias que lo necesitan, entiendo perfectamente, pero no. O sea, necesito que si yo tengo una discapacidad y logro capacitarme adecuadamente y logro llegar a la educación superior, que es muy poco el índice de personas con discapacidad física, intelectual, discapacidad en general, que hayan llegado a la educación superior, necesito un trabajo. Pero no porque vas a incluirme porque tienes que cumplir el 4% de la ley, sino porque estoy capacitada para hacer ese trabajo. Entonces, eso es importante. Los bonos no solucionan, el bono no soluciona la situación de nadie, ni de las personas con discapacidad, ni de los guaguas que ahorita son víctimas de la violencia acá en el Ecuador. O sea, necesitas generar espacios de trabajo. Eso es lo importante. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el paso que le falta dar a Ecuador para llegar a los niveles que tienen España con el tema de la lectura fácil, que acá poco o nada les importa, ni siquiera saben lo que es? Es la verdad. ¿Qué le falta para llegar a los niveles de Argentina, donde sí hay una política y es algo un poco más desarrollado? ¿Qué le falta a Ecuador para dar ese paso quizá de calidad, que es lo que a la final, no sé si mejoraría la condición de las personas con discapacidad, pero creo que sería el impulso, el mayor impulso que tendría, incluso más que el de la época de Moreno? ¿Qué hace falta? Yo pienso que mejoraría, la idea es mejorar la calidad de vida, ¿no?, de las personas con discapacidad y sus familias, y lo que te digo, el compromiso del Estado. La empresa privada puede hacer algo, pero en su nicho, como el caso del Esteban. Ellos tienen un sistema de tutorías excelente. Son 15 guambras integrados, no 1 o 2, son 15 guambras, que han logrado estar 13 años. O sea, no es fácil. En pandemia se les mantuvo, aun cuando su trabajo es muy manual, pero se logró hacer ese proceso. Para mí, y creo que desde donde nosotros estamos orientados desde la federación, el compromiso es del Estado. O sea, no necesitas que haya habido en este país un presidente con discapacidad física para generar ese cambio. O sea, necesitas tú como presidente decir, no, también tengo un electorado y ciudadanos con discapacidad que merecen ese trato adecuado. Y una vez que se logre ese compromiso del Estado, que cada una de las instituciones gubernamentales transversalice la discapacidad y logren ese trabajo en conjunto, la situación puede mejorar. Y obviamente después, o sea, es macro, ¿no? Y después es micro. Desde mi nicho, ¿qué hago yo? O sea, ¿cómo yo puedo mejorar eso? Como así un localcito donde pinta uñas, voy a hacer la rampita para que también puedan ingresar. Eso es importante. La inclusión laboral a la que te referías, hay una ley justamente de discapacidades que te hablaba del 4%. Cuando se presentó la ley y cuando ya hubo reglamento, muchos hablaba de las empresas que, por ejemplo, le daban el trabajo más fácil a las personas con discapacidad. Habían pocilleros, los chicos que limpiaban las mesas, y eso no era la inclusión. O sea, eso no era lo que se buscaba. ¿Qué está pasando ahora y cómo dar el siguiente paso, que es una verdadera inclusión laboral? Sí hay casos muy graves de donde estás en nómina y simplemente no vas a trabajar por cumplir esa ley, obviamente. Se hace inspecciones, eso es real. Este último gobierno se frenó el tema de las inspecciones con el MDT y la institución como es el CONADIS y nosotros, pero lamentablemente sí está el tema actitudinal. Tú puedes hacer la inspección y el rato que vas está todo perfecto, pero ya cuando se van, eso ya no importa. Entonces, puede que el Estado haga esa inspección, pero tú como empresario debes ser responsable en ese sentido también. Ahí es un compromiso completo, porque la discapacidad está integrada a nivel privado y a nivel público, ¿no es cierto? Entonces, sí debe haber primero, yo sí levantaría la multa, o sea, haría multas mucho más altas. Hay empresas que sí te dicen, voy a pagar la multa, pero no quiero personas con discapacidad. O hay personas, a mí me pasó una vez que me llamaron y me dijeron que tenían un trabajo, yo ya comunicador y demás, me dijeron es para cuidar la puerta de una escuela. O sea, no, ningún trabajo es de menos, pero estaba capacitada para más. Entonces, la discapacidad ahora y en cuanto al tema laboral le voy a hacer el favor de darle el trabajo. O sea, y de paso voy cumpliendo la ley.
pero no. O sea, hay personas con discapacidad que estamos capacitadas, que hemos estudiado. Hay otras que sí, está bien, son bachilleres y quizá tienen ese anhelo de seguir estudiando. Entonces, ahí sí, yo aumentaría la multa en caso de que tú no estés cumpliendo. Y las inspecciones no solo deben ser de ir a ver, o sea, tienes que verificar. O sea, si hay una nómina, no es mucha, pues la nómina de una persona con discapacidad, a no ser que hablemos de empresas gigantes como la estatal Petroecuador, que tiene como 10,000 gentes, literal, y tiene una integración de 100 personas con discapacidad. Pero verifica, o sea, no solo es cumplir el papel. Y también ahí vamos a hablar de corrupción, que está campeando en este país. O sea, ¿qué pasa con eso de le voy a cruzar por abajo, pero no diga que este Wambra está en nómina, pero no viene a trabajar? En el caso de las florícolas, eso se da muchísimo, muchísimo. ¿Y dónde está la inspección del Estado y las instituciones que están transversalizando? Eso es importante y un tema muy amplio de tratar porque sí pasa, sigue pasando y siempre pasó. Teniendo en cuenta varios aspectos, ¿cómo es el día a día de una persona con discapacidad? Muchos lo ven y es el problema, ¿no? Es el problema que lo ven desde una visión poco correcta, desde el propio lenguaje. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es el día a día de una persona con discapacidad física? ¿Qué barreras tiene una persona con discapacidad intelectual? ¿Qué barreras tiene una persona con discapacidad visual o una persona sorda? ¿Cuáles son esas barreras? ¿A qué se enfrentan día a día? Esa pregunta está complicada. Porque creo que te enfrentas. Ahí te la puse. Ahí está fregado. ¿Cómo es ese día a día? O sea, yo puedo hablarte desde mi experiencia o sea, odio levantarme temprano. Por ejemplo, antes de que hubiera el ascensor en casa que te decía qué jodido era bajar las gradas. Qué complicado. O sea, algo tan simple. Yo ahora que perdí la movilidad y que empecé a usar la silla de ruedas, yo veo de las personas que caminan y digo, qué simple es ese acto de mover las piernas, ¿no? Pero qué heavy cuando lo has perdido. Entonces, si hablamos en eso, la barrera de la accesibilidad en cuanto al tema de ciudad. O sea, el llegar hasta tu espacio de trabajo cuando tienes una discapacidad es una travesía. Yo tengo compañeras que dicen, veo a los 2 señores que estén más fuertes ahí, les digo, ayúdame a subir al bus. Algo tan simple. Tú sales, te subes al bus o subes a tu carro y listo. Pero eso no pasa. Si vamos a pensar en las personas con discapacidad visual, por ejemplo, ahí en la 10 de agosto, una vez apareció una de esas vallas publicitarias en la vereda. ¿Cómo así? O sea, ¿con permiso de quién la barra se puso ahí en la vereda? ¿Existe esa valla hasta ahora? Un compañero se golpeó, así de simple. Ciego, por supuesto. Porque en su recorrido, obviamente, ellos van aprendiendo, ¿no? A recorrer. Esa valla nunca estuvo. Y al día siguiente estuvo. Entonces, y en cuanto a la discapacidad auditiva, la comunicación. O sea, si sales a la ciudad y no conoces un barrio, ¿cómo le dices a alguien? ¿A dónde? ¿Cómo llego a este lugar? Complejo. Esas son las barreras, ¿no? La barrera es la integración, o sea, la integración plena, absoluta, efectiva, afectiva, asertiva. El cambio cultural debe darse, porque estamos claros en que el Estado, no sé si decirlo, lo tiene en abandono o quizá lo puso en un segundo plano al tema de la discapacidad. Pero el cambio cultural en la cultura del ecuatoriano, ¿crees que aún nos falta entender eso? Porque desde el propio lenguaje, ¿no? Y como tú decías, periodistas de larga data incurren en términos, en visiones poco adecuadas. ¿Qué nos hace falta como cultura para poder entender y lograr una verdadera inclusión? El pensar que no me haces un favor. O sea, si hablamos de tema de comunicación, la ley orgánica de comunicación y la ley de los comunicadores te exige que al momento de dar una información debes tener una interpretación de lengua de señas. Hay canales grandes acá que no les importa. O sea, que no pasa, eso no pasa. Si existe una ley, y significa que debes cumplirla. Si no cumples, debes asumir una consecuencia al respecto. ¿Qué pasa con esas consecuencias para esos canales, para esos medios de comunicación? No existe y así se da y sigue pasando. Entonces, desde ahí, o sea, yo como periodista no tengo discapacidad, digamos, pero ¿cómo logro esa inclusión? Porque al final el periodista hace un servicio y ese servicio tan
tan humano el de comunicar, el de informar. La comunicación es parte intrínseca de nosotros como personas, como seres humanos. Entonces, desde ahí está el cambio. No me estás haciendo un favor. Es un derecho mío. La discapacidad es una condición. Y el dejar de pensar que lo diferente está mal, el dejar de pensar que si es que tienes discapacidad eres asexual o menos o más. No. O sea, el tema es aceptar la diferencia, vivir en diversidad. Y cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de discapacidad, hablamos de género, de etnia, de todo. Hasta de la persona que quiere pintarse el cabello de verde. Eso también es inclusión, ¿ok? No, yo no estoy de acuerdo, pero ok. No te lo pintarías. O sea, no estoy de acuerdo con muchas amigas mías que me utilizan el todo desde el... No estoy de acuerdo. Pero ok, también es inclusión. Es el respeto del otro, del espacio del otro, de la condición del otro. La barrera actitudinal para mí es la principal. O sea, la ciudad puede tener rampas. Si tu cabeza no tiene una rampa, la inclusión no es posible. Así de simple. En este trabajo por la inclusión, ¿cuál ha sido el día que has dicho hay una esperanza para el país? Como que te has puesto más alegre y has dicho, sí, la inclusión es posible, y a la vez, ¿cuál ha sido el día más choqueante y dijiste, no, este país es una pendejada? Yo sí creo que hay esperanza. O sea, si no tuviera esperanza, creo que no seguiría. Pero un momento así que dijiste... Pero sí, o sea, personalmente yo participé en un proceso de selección y era una empresa grande que yo amo profundamente, pero sí me dijeron, tú tienes el perfil, pero tienes discapacidad. Y eso implica y nos cuesta, porque ya llamamos a tu empresa anterior y nos dieron súper buenas referencias, pero tienes cirugías programadas en algunos casos. Y eso implica que te vas 4 o 6 meses. Eso es una pérdida. Lamentablemente por eso no podemos hacerlo. Wow. Qué heavy. Y me dolió, porque además... O sea, es una empresa que yo quiero mucho, una marca que me gusta un montón, internacional, gigante, mundial, bestial. Y me dijo eso. Y me dijeron, y tenemos esta deferencia contigo porque tenemos una recomendación de alguien, ¿no? Porque si no, simplemente decían, no, gracias, no pasaste el perfil. Y ahí dije, ¿qué, hijo? ¿Qué nos pasa? Pero eso sucede y eso es a diario. Y hablamos de empresas grandes, ¿no? Así es. Que tienen otra cultura, por así decirlo. Peor las empresas más pequeñas que todavía tenemos con la tierra ecuatoriana. Así es. Qué complicado realmente. Realmente es un tema muy, muy, muy complejo de entender. ¿Crees que eso es lo más difícil, ¿no? Poder entender la discapacidad. Alguna vez conversábamos contigo, Pamela, y me decías, no es cuestión de entender la discapacidad si es que no la has vivido. Uh-huh. Es una cosa complejo saber de discapacidad y otra cosa es vivirla. Total. Hay personas que no saben ni siquiera empujar una silla de ruedas. Pero está lo correcto decir, disculpa si te ayudo, ¿cómo lo hago? O si no, pasó una vez que yo estaba arrimada en la puerta del auto y alguien quiso ayudarme, entre comillas, y me retiró la puerta y literalmente me caí. Y eso te pasa. Y tú te quedas así como, una vez estaba sentada en la silla y un señor agarra y me empuja. Y yo ni siquiera estar aquí, disculpe. No tiene que estar en movimiento, o sea, siempre así. Deje nomás. Ese es otro punto, ¿no? al que queríamos ir. Un poco este tema de la inclusión forzada. O sea, es básicamente... Ya te acomodas, ahí te queda bien. Es básicamente lo contrario, o sea, lo mismo pero al revés. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces por hacer algo bien, o sea, como dice el dicho, ningún comedido sale con la bendición de Dios. También pasa acá, y no creo que solo pase con las personas con discapacidad física. Total. O sea, por ejemplo, tú le agarras perdón al ciego. Vamos, le llevo. No, o sea, pregúntale, ¿cómo le ayudo? ¿Qué necesita? Me explico. O sea, por ¿A dónde va? O sea, ¿qué necesita? ¿A dónde va? O sea, cosas básicas. También está ese otro lado de la inclusión, ¿no? Es que le ayudo porque de ley. O cuando alguien me ve bajar del carro, no me coja como viejita, señor, yo puedo sola. Si necesito, le pido. Eso es importante. Pero también es una parte de las personas con discapacidad. Tú también, y lo digo por mí personalmente. O sea, a mí me cuesta poder pedir ayuda, total. Entonces yo echa la Wonder Woman. Se me cae el audífono. Tranquila. No sé qué pasó. Pero claro, o sea, el decir, ¿puede ayudarme? ¿Cómo puedo hacer? Eso también es importante desde la discapacidad. El entender
que necesitas ayuda. No creo que sea la única que no me cuesta pedir ayuda. Hay personas con discapacidad, como mis compañeras, que digo, me dicen, sí veo a los más fuertecitos para que me ayuden a subir al bus. Pasa, pero sí hay una inclusión forzada también. Pero es el desconocimiento. Ahí nace el desconocimiento de cómo ayudar, entre comillas, o cómo ser empático con el otro. Si te digo, a mí me empujó ese señor, yo no, aquí quiero estar, disculpe. Justamente eso, hablar de la empatía. ¿Qué tanta empatía o cómo debemos de entender esa parte de la empatía? Porque una cosa es las personas con discapacidad que de cierta manera tienen quizá empatía entre las personas que tienen su misma discapacidad, pero aquellos que no y quieren hacer algo, claro, terminan en el limbo. O sea, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso que se debe dar? Lo primero es preguntar, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué necesita? En el caso de los ciegos, si ves que no puede cruzar, le ayudo porque hay un método para tomarles, ¿no? Ellos te ponen la mano en el hombro y tú les guías, pero muy pocas personas saben. A mí se me pasó que una vez un chico, fui a hacer una sesión de fotos para UMPA y este muchacho me dijo, discúlpame, nunca he conocido a una persona en silla de ruedas. ¿Cómo te puedo ayudar? Básico, normal. Pero claro, está el que quiere ayudar y quizás no te termina ayudando. Entonces, para mí lo importante es preguntar a la persona con discapacidad y obviamente tú como persona con discapacidad tener buena actitud y decir, ¿sabes qué? Necesito esto. Porque a mí sí me pasó que no necesito nada. Así, pero no, está mal. Absolutamente mal. Encima más echa la rica. Sí, tal cual. Pero eso está mal. Eso es lo que no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Por ejemplo, uno conteste bien, diga, no, muchas gracias, sí estoy bien. Correcto. Ahora desde la comunicación, más o menos en el tema de presupuestos participativos en los gobiernos autónomos descentralizados, siempre se pide, por ejemplo, desde las personas con discapacidad, necesitamos que se divulgue el tema de la discapacidad. ¿Qué te hace el gobierno autónomo descentralizado? Un póster que dice, incluye a las personas con discapacidad y ese es su método. ¿Cómo podría hacerse mejores mecanismos para sensibilizar a la gente en el tema de personas con discapacidad? Yo creo que para mí la sensibilización efectiva y por lo que nosotros realizamos las sensibilizaciones a nivel nacional es a través del testimonio. Creo que eso es importante. El testimonial llega mucho porque es una persona real. No es un póster como tú dices, ayuda, inclúyeme. No, o sea, hay alguien con una discapacidad que te está contando cómo es su vida. Y desde esa parte tienes la empatía, que sea como humanos, de saber que tiene una discapacidad y cómo puedes hacerlo. Eso creo que es importante, pero desde la comunicación usamos esa herramienta, pero aún ahí es negativa, porque entonces tienes un periódico que te dice la campeona paralímpica, pese a tener una discapacidad. Ese verbo tan chiquitito, 4 letras, ya es determinante, fulminante. O sea, pobrecita no, tiene una discapacidad, pero Entonces, eso es importante, cambiar la visión de la discapacidad como la pena, la lástima, vea, ayúdele, vea, dónele. No, o sea, tiene una discapacidad, sí, y logró ser una campeona paralímpica. Está bien, pero el pez. La otra vez contaban un caso, es abogado pese a tener una discapacidad. O sea que porque eres abogado no, o sea, porque tienes persona con discapacidad no puedes ser abogado. No, a mí me pasó una situación cuando recién fue el tema del pico y placa y ya saqué el salvoconducto y una policía mujer además, una metropolitana, me detuvo y me dice que no me podía mover. Le digo, no, es que tengo el salvoconducto. Me dice, bájese. Y yo, ¿what? ¿Perdón? A ver. Caramba. A ver, Santo Tomás. Y eso que ahí caminaba. No, pero aparte tienen el distintivo, ¿no? Pues claro, el distintivo en el carro. Claro. Y yo, ¿por qué me voy a bajar si le estoy diciendo que tengo una discapacidad? Es que usted está tan bonita. Puta, le digo, o sea, no. Que las personas con discapacidad somos feas. Y era mujer, yo ya me asusté. Yo, ¿sabe qué? Deje nomás. Pero eso te pasa. Entonces, eso es, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo dije, o sea, y sí, a veces sí. O sea, la otra vez igual recién nos paró un metropolitano y dijo, pero es que los discapacitados son transportados, no manejan. Yo, a ver, señor, ¿cómo va de nuevo? Y le explico. Atento, Pavel Muñoz. Exacto. No, atento, Pavel Muñoz. Así pasó. Alguna vez fui en una charla de personas con discapacidad, vino justamente un empresario, que era una persona con síndrome de Down, a dar una charla y decía, ¿saben lo que más me choca a mí? Que me traten como cachorrito. Entonces, ¿por qué tratarle como cachorrito? Oh, ay, qué pena. ¿Cómo lo has sentido en cambio eso tú? A mí no mucho, pero al Estevi sí.
E incluso desde tus familias. Para mi madre, el Estevi sigue siendo un niño de 7 años. Total, absolutamente. Ya sobrepasa los 30. Y él tiene 37 años. Por favor. Esteban, gracias a mi mamá, que no escuche mi mamá. No, ojalá que no. Pero Él bueno, no sabe. le mandaremos los shorts. De este en especial le mandaremos los shorts. Él no sabe calentar su comida, señores. Él no puede servirse en su plato un arrocito, una carnecita, un pollito y meter al microondas, porque se lo ha dado todo. Hoy que va al tema de la gira acá en Loja, mi mami está sufridísima porque se va a levantar a las 3 de la mañana. Jesús, qué pena, el guagua. Es importante eso. O cuando vas, ahora que estamos en octubre, el Día de las Personas de Talla Baja. ¡Ay, qué bonito, qué chiquito que eres! No. Y la marca. Exacto, qué lindo, ves que te ves tan bonito así. Heavy, eso pasa. Entonces, primero, las personas con discapacidad, cero somos niños ni niñas eternas o eternos. Eso no pasa. Sí, tienes una discapacidad intelectual, tu aprendizaje y demás es un poco más despacio, total, pero logras. Y desde las familias, yo, porque lo he vivido, las familias también tienen que empezar a soltar esa parte. No somos sus niños. ¿Qué tan complicado es para la familia entender la discapacidad? Porque una cosa, obviamente, y entiendo, debe ser un proceso fuerte para la persona darse cuenta del tema de la discapacidad, pero ¿y la familia? La que está ahí. Yo creo que también depende de las familias. Gracias a Dios a mí me tocó, te digo, una familia fantabulosa, tías, primos, mis abuelos, mis padres. También hay familias que nos tienen, que pasa que están en el absoluto abandono, ¿no? Eso pasa también. Pero el proceso de las familias tiene que ser el entender, el comprender lo que te digo, que no somos niños ni niñas eternos. O sea, crecemos, nos desarrollamos, nos enamoramos, nos rompen el alma, o sea, todo lo que tú quieras. Vivimos de ese proceso tal cual, que en muchos casos es más difícil. Yo, cuando fui a la universidad, yo me acuerdo que le dije a mi papá, papi, es que, ¿sabes qué? Le voy a hacer al semipresencial. Papá me dijo, ¿por qué? Digo, pues, ¿qué pasa? ¿Y si yo me enamoro, papi? Y si no te hacen caso, no te hacen caso. Pero no es porque tengas una discapacidad, sino porque les pasa a todos. Entonces, para mí, por mi experiencia personal, el empoderamiento de la familia es vital, importantísimo. Eso te determina. A mí eso me determinó. O sea, el empoderamiento, el amor en un punto excesivo de mi familia fue el que me permitió tener herramientas de autodefensa, de autoprotección, de poder incluirme, de tener una interacción efectiva, todo. O sea, yo no tuve problema en eso, sinceramente. Pero, por ejemplo, para la discapacidad intelectual, sí. Mi primo sigue siendo igual un niño. O sea, y desde las familias es preciso el entender que tienes una discapacidad, pero también tienes y mereces libertad. En ese caso, por ejemplo, la discapacidad física, de cierta manera, con las adaptaciones y adecuaciones a determinados puntos, es, digamos, la más sobrellevable de todas, a comparación, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, de la discapacidad auditiva, ¿o no? ¿O crees que todavía sigue una barrera enorme en general con todas las discapacidades? Porque tampoco hemos hablado de la discapacidad psicosocial. Que es complicada. Y no es visible, entonces no tienes ni idea. Entonces ahí es más complicado. A ver, por mi experiencia personal, yo siempre pensé que yo podía defenderme solita, pero mi hermano no. Y entonces decía, el trabajo por la discapacidad intelectual y la psicosocial es el más complicado, el que menos se ha hecho y el que debe hacerse. Literalmente debe hacerse, porque eso no te pasa. O sea, tú ves una persona con síndrome de Down, primero todavía sigues creyendo que las personas con síndrome de Down viven, creo que solo hasta los 20 años. Y ese era de verdad, era un mito urbano, en serio. O sea, tú veías, o sea, recuerdo que cuando la fundación hizo sus visitas a Argentina y conoció a un adulto mayor con discapacidad intelectual, síndrome de Down, se quedaron, pero wow. O sea, por primera vez, los padres de la fundación tuvieron esperanza de que sus guaguas en ese momento iban a llegar más de los 30. Entonces, sí, es duro ese trabajo, pero yo sí pienso, no sé si podemos decir que es más fácil. Cada uno tiene un proceso distinto de inclusión, merece un proceso distinto de ayuda, de atención, pero la inclusión debe ser, como decía, para todos y todas. En estos mitos que se generan, por ejemplo, de la discapacidad intelectual o psicosocial,
Está, por ejemplo, que las personas con discapacidad son violentas o son hipersexuales. ¿Cómo romper esos mitos? ¿Y cuáles son los que has oído y dices, es una estupidez? Madre santa. Ajá. Por ejemplo, en el caso de lo del Esteban, la experiencia que les contaba. O sea, que era, o sea, evidentemente eso era un tema de que como son personas con síndrome de Down, son hipersexuales. Absurdo. O sea, porque son... Pero eso radica, como digo, desde el desconocimiento. La sensibilización es importante. El sensibilizar frente a... O sea, así como ahora existe la plataforma en donde tienes cursos desde sexualidad y discapacidad, control natal, el tema de los comunicadores, tenemos un montón de cursos y es obligatorio, entre comillas, que los empleados públicos se capaciten en eso. Eso es real, debes capacitarte, teniendo en cuenta que estas instituciones transversalizan la discapacidad. Entonces, sí es importante la sensibilización. ¿Qué tal si hay no sé, las empresas privadas pueden lograr acceder y decir, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero que mis empleados también se capaciten en eso. Para saber de algo, evidentemente tienes que conocer. Que yo te diga que vayas y seas autodidacta y leas, no creo en esta sociedad. Lamentablemente no tenemos, bueno, no tienen, porque a mí sí me gusta leer, pero eso falta. Entonces, sí, es importante para mí la sensibilización. La sensibilización también ayudaría un poco a cambiar la barrera actitudinal que existe, porque yo creo que el tema de actitud es también un tema de absoluto desconocimiento y también de miedo, o sea, porque tú dices, o sea, no es mi tema, mejor, pero sucede. Y al final, discapacidad nos puede pasar a todos, porque al final, a medida que vas creciendo, las personas de adultas mayores, no sé, una rotura o algo, se quedan en silla de ruedas, van perdiendo el oído, van perdiendo la vista. No digo que todos vamos a la discapacidad, no, pero es una realidad. Y te puede pasar en cualquier momento, tener un accidente. Y ser una discapacidad adquirida, por supuesto. Exacto. ¿Cómo entender esto? Abordabas algo de los medios, ¿no? Pero ¿cómo entender o cómo lograr cambiar eso? Porque el clásico reportaje de los medios tiene la canción triste, el poema por poco para referirse a la discapacidad, y ahí creo que es una fusión de los dos, ¿no? O sea, la inclusión forzada y el desconocimiento. ¿Qué sienten las personas con discapacidad cuando miran este tipo de productos mal hechos? O sea, yo comunicadora sí me da iras. O sea, sí, a veces digo otra vez con lo mismo. Pero desde los medios de comunicación ya existe la ley. O sea, decirte que se establezca una ley o algo no es posible porque ya existe. Funciona. Entonces, es un compromiso, y ahí sí, de los medios de comunicación y también del periodista, porque si eres periodista y no tienes idea que se utiliza un lenguaje adecuado y vas y escribes minusválidos en un titular, o sea, ya también es tu problema. Ya también, ahí sí, tú como periodista y que estás orientado a la comunicación, a la información, también es un poco de ser, ahí sí, autodidacta. El saber que estás escribiendo para personas también con discapacidad. ¿Por qué en este país podemos hablar de periódicos braille? Podemos hablar de una revista braille. Ni siquiera se nos ha ocurrido, capaz. Y pasa. Yo antes de entrar al consejo, o sea, nunca vi un producto accesible que un gráfico te dijera, pero sabes que estos colores no uses porque las personas de baja visión. O por el tema del autismo. Exacto. También, ¿no? Pero, ¿cuántos periodistas saben de eso? O sea, y cuando yo me especialicé en periodismo editorial, a mí me gusta mucho escribir. Cuando un gráfico te dice, la lectura fácil, sabes que no le haga, está muy largo el texto, pero eso ya también es un compromiso. Y no debes pasar porque este gráfico trabaja en el CONADIS. No, sino porque tú como periodista y estás orientado a informar, debes tener ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, el curso de los comunicadores de discapacidad, de cajón, para todos, no solo para medios públicos, bueno, en medios públicos entre comillas, para todos. Y es necesario. Y que exista el intérprete de lengua de señas en cada emisión de noticias es básico, importante, como cuando participé una vez en un conversatorio del Consejo de Comunicación. Es preciso que exista. O sea, ustedes son el organismo regulador. Si este canal no tiene, por favor, exíjales. Y no como un favor, una vez más, no es un favor. Y dejemos de pensar que las personas con discapacidad es un pesar. La discapacidad es una condición, no es un pesar. Tengo discapacidad, soy comunicadora y pese a eso, no. O sea, mis logros también son por mi esfuerzo, por supuesto, y quizá de la gente que está dispuesta a apoyarme y ser mi sustento también emocional en ese sentido. Ahora quiero regresar al tema de las familias. Y claro, es otra
situación cuando se tiene una discapacidad severa. Porque claro, es un trabajo de las familias 24/7 estar justamente con estas personas con discapacidad. ¿Qué pasa con los cuidadores a la par? ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en estos programas que habían de cuidador de cuidadores? Que era precisamente trabajar con ellos para que no pierdan justamente la sensibilidad frente a la persona que están atendiendo. Desde el Estado sí se ha trabajado, ¿no? O sea, tenemos el tema del bono para los cuidadores. En provincias te puedo decir que dentro de la federación se hace mucho acompañamiento a las familias de cuidadores. Nosotros tenemos un servicio terapéutico y legal gratuito que está, además, se hace por Zoom, está orientado a los cuidadores. Dentro de la federación se ha trabajado, pero sí es un tema que se debe movilizar al punto de tener en cuenta que ellos también necesitan cuidado. Porque al final estás 24/7 frente a una persona con discapacidad. ¿Qué tal si no puede moverse absolutamente? Entonces también importante no solo la ayuda económica que se les da, sino el sustento emocional que ellos necesitan. Y yo no soy mamá, pero debe ser duro saber que, y lo digo porque siempre dice mi mami, yo de la PAME, o sea, estoy como tranquila. Pero ¿qué pasa si yo me voy y el Esteban? ¿Qué va a hacer del Esteban? Pero bueno, tiene 2 hermanas que estamos dispuestas a... Pero ¿y cuando no es el caso? Entonces sí es importante un sustento emocional para ellos. Hablar de que la salud pública pueda orientarles, complicado, porque si vas al IES tienes que hacer un trámite como de 4 o 5 meses para que te atiendan. Entonces, desde la institución, yo en cuanto al trabajo de FENEDIV, te puedo decir que tenemos un programa para cuidadores, netamente en asesoría legal y sobre todo en asesoría terapéutica. El tema de la discapacidad a nivel mundial, ¿qué progresos hay? ¿Qué es lo que, cuál es, digamos, lo que está en boga hoy para mejorar precisamente los derechos? Porque sí, una cosa es la cultura ecuatoriana y todos los problemas que tenemos como sociedad, pero a nivel mundial, ¿cómo está el tema de la discapacidad? Yo creo que sí, evidentemente ha cambiado y para mí de forma favorable. Primero, antes la discapacidad era vista como una enfermedad, como un castigo. Ese proceso ha ido evolucionando. Ahora ya es una condición. Ahora ya no existe el tema de que la persona con discapacidad estaba enjaulada, encerrada. Eso era real, pasaba, de acuerdo. Y en cuanto a diversidad e inclusión, sí ha mejorado, por supuesto, total. Yo creo que en eso sí hemos dado pasos agigantados. A medida que el mundo ha evolucionado, se ha modernizado, por usar una palabra, también se ha modernizado en ese sentido el pensamiento. Por supuesto. Yo sí creo que ahora hablar de discapacidad es más fácil que hace 40 años, total. Y eso es un progreso del mundo. No lo vamos a negar. No creo que estemos en un oscurantismo en ese sentido. Incluso para el tema de género, también hay mucha mayor inclusión en ese sentido. Todavía te encuentras con retrógradas. A mí me pasó hace 2 semanas que dijo 2 parejas de gays si adoptan un niño le van a vestir de mujer. La gente todavía piensa así. Realmente, yo me quedé sorprendida. Pasa, pero yo pienso que no vivimos un oscurantismo en ese sentido. Sí hemos progresado. Creo, capaz y soy humanista y tengo esa creencia, esa esperanza. ¿Qué iniciativas que se hablan a nivel internacional podrían ser adjuntadas de Ecuador de manera inmediata? Tú nos hablabas de España, nos hablabas de Argentina. ¿Qué es lo más próximo que podríamos hacer? En cuanto a la accesibilidad al medio físico, el transporte público es vital. Las personas con discapacidad usan transporte público, señor, y sobre todo las personas en silla de ruedas usan ese transporte. Es necesario una reforma en el transporte público absoluta. En cuanto a la movilidad, sobre todo en cuanto al transporte y obviamente a los accesos, mejorar las calles, el hacer que las ciudades realmente sean, utópico decir 100% accesibles, pero por favor, que realmente se exige. O sea, para mí lo principal a nivel de movilidad, el transporte público y el tema de sensibilización, el tema de mejorar la actitud frente a la discapacidad, frente a lo que es diverso, frente a lo que es distinto. Como federación han hablado con la alcaldía, al menos de Quito, en donde estamos. Por el momento, no. Otra tarea más que se la dejamos a Pavel, ¿no? Y ojo que el Pavel fue mi profe en la Sale, ¿no? Así que vamos ahí. Vea, ya si nos está viendo, ojalá nos vea, mándele un mensajito a Pavel. Al señor alcalde, mi profesor en la universidad, es
es necesario, preciso, hacer de Quito una ciudad accesible, no solo porque es la capital de este país, sino porque es una ciudad mundialmente reconocida, querida, muchos visitantes, turismo accesible, inclusión y accesibilidad al medio físico. Y en diciembre presenta el plan de movilidad. Así es. Y no les han llamado. Estamos lanzando el metro y el metro no es accesible, ¿no? Así que, preciso. O sea, con toda la parafernalia que se lanza el metro, dijeron, ¡ay! Ay, no ha habido rampas. No ha habido rampa. Y ahora, y vamos a llevarle a Moreno a que conozca en ese momento. Y tiene gradas. Y tiene gradas, no hay rampas. O sea, no tiene ningún punto accesible el metro para personas con discapacidad física, en este caso, que de hecho es precisamente pensado en ellos, ¿no? Y también, obviamente, para personas con discapacidad visual. ¿Qué se puede pedir? O sea, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe entender este tipo de decisiones bobas al final? Porque son decisiones bobas. En cuanto al transporte, el tema del trole. Y ahí sí es una petición literalmente al alcalde. O sea, el trole debe tener nuevamente esas rampas que permitían que las personas con discapacidad bajen, caminen, rueden literalmente. Hoy no existe, tienen que dar saltos. Y eso es preciso cambiar. Cuando hicieron el cambio de toda la estructura, que había esas paradas con gradas ahí en la vereda, no se detuvieron a pensar. Entonces, ahí sí es, como yo dije, un tema netamente de alcaldía de GATS. Y directamente aquí al profe Pavel. Toma, para que se ponga pilas ahí, para que se ponga pilas. Bueno, ni hablar de otras ciudades, ¿no? Ni hablar de otras ciudades. Guayaquil tiene un buen proceso. Sí tiene varios buses Guayaquil para discapacidad física. Eso es un trabajo de una asociación nuestra, Soplégica. Han trabajado bastante. Recientemente firmaron un convenio con ANETA para el tema de conducción. Guayaquil, chiquita, no tan heavy, pero sí ha trabajado, sí ha hecho un esfuerzo. No tan heavy, ¿en qué tema? En accesibilidad, o sea, ¿no? Sí, así es. Todavía falta, pero yo creo que Guayaquil y el trabajo de Asoplégica ahí ha sido bueno, ha sido adecuado. ¿Cómo te has pasado en este podcast? Chévere, me he divertido mucho a los tiempos que estoy frente a un micrófono, así que me ha gustado. Palabras finales, mi estimado Javi. Realmente, muchísimas gracias por permitirnos y abrirnos la puerta a un tema que es muy desconocido, ¿no? Yo creo que en medio sigue siendo un tabú y lo que tú decías, la música triste. Ay, ¿y cómo pobrecito? O sea, ¿y qué te pasó? Claro, es hablar precisamente así. O sea, no ver discapacidades. Hablar sí del tema de discapacidad, pero no es justamente ponerte así y picarte con el tema de discapacidad. Y es lo que ha hecho los medios de comunicación. Gracias por abrirnos una puerta y que este programa sea una puerta para inclusión y que muchos lo oigan y digan, sí, qué tarado que soy, ¿no? Qué bruto, así, ¿cómo le voy a coger del brazo? ¿Cómo le voy a llevar? Porque yo me imagino una persona con discapacidad visual ha de sentir que le están secuestrando, claro, ¿no? Pues si van y le jalan del brazo. El que le va a acariciar al perrito guía. Exacto, pues. A los perritos guías no se les acaricia, están trabajando, literalmente. Entonces, es abrirnos la puerta y otra vez hacer visible, ¿no? El tema de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por aquello. No, gracias a ustedes, de verdad. No hay nada, agradecerte Pamela, que eres, además de una gran amiga, te admiro mucho, compartimos muchos gustos, es mesiánica, si se quiere decir así, es fanática de Messi. Total, amo el fútbol y Messi es el mejor del mundo ya, no me corten eso. Correcto, y en el próximo programa viene alguien que es recontra, esa se la dejamos ahí como en cortos. Sí, no, más bien agradecerte a ti, Pamela, por precisamente abrir ese campo, ¿no? Explicarles a las personas que no todo es ni la inclusión forzada ni la despreocupación. O sea, hay que tener un punto medio, ¿no? Un justo equilibrio que muy rara vez como Thanos. Sí. El balance del universo. Por favor, necesitamos. Ya tuvimos con la pandemia ese blip chiquito. Sí pasó. Sí pasó, literal, sí pasó. Sí se puede. Pamela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juanito, un gran episodio el día de hoy. También agradecemos a todos quienes están tras cámara, ¿no? Claro, a Sam, a George y al productor de los productores. El Kubrich. José Nolan Vargas. Ya. Un pasito más adelante. Muy caramba, bien. Nolan. El Nolan ecuatoriano. Nuestro bien. Nolan acá. Ahí está jugando con el celular. Claro, ahí lo vemos. Sí, un crack. Y obviamente este programa dedicárselo con mucho cariño a la productora del producto. Así que la queremos mucho y le mandamos un fuerte abrazo. Te queremos, Eriquita. Nuestra Eriquita. Te queremos, Eriquita. Este programa llegó gracias a Gema Comunicación Activa. Muchísimas gracias una vez más a Pamela Salazar. Juanito, nos despedimos y nosotros será hasta un próximo episodio. Hasta pronto.